Hoy es viernes, el Viernes Santo, donde nosotros recordamos el sacrificio que hizo Jesucristo por todos y cada uno de nosotros, lo que costó la vida misma de Él por nuestros pecados y nuestras iniquidades, por los pecados de la humanidad. Vamos a orar y a rogarle al Señor que este momento sea para honra y gloria de Él y que lo que hagamos nos sirva para que nuestra relación con Él sea más estrecha, más genuina, más firme y que nos lleve a un nivel espiritual mejor, donde todos nosotros podamos agradarle a Él en todo lo que hagamos. Oremos al Señor. Señor Jesucristo, gracias por lo que has hecho por todos y cada uno de nosotros. Gracias por haber dado tu vida en rescate por nosotros. Gracias por haber pagado el precio. Gracias, 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 porque cuando todos nosotros merecíamos haber sido condenados, tú viniste a rescatarnos, a liberarnos, a redimirnos y a darnos vida nueva. Te damos gracias, Señor, y en este momento, Señor, abrimos tu palabra para que tú nos enseñes a navegar a través de ella, para que tú nos guíes a través de ella, para que tú nos alimentes a través de ella. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te adoramos, te glorificamos. Amén y amén. Estoy al frente de 12 velas que representan los 12 discípulos y en el centro tengo una velita que está representando la luz de Cristo, al Cristo mismo. Vamos a estar leyendo la escritura y vamos a recordar por un momento que Jesús, en lo que correspondió al Jueves Santo, estuvo dándoles una enseñanza cuando les lavó los pies, estuvo dándoles una enseñanza sobre lo esencial que era ser humildes en el servicio, cómo era que para ser discípulos de Él era necesario tener esa cualidad y era la humildad. Pero también después de que les dio esta enseñanza, también les anunció que este Judas, un discípulo que era parte de ellos, que era parte del grupo, le iba a traicionar. Les dio también un nuevo mandamiento y ese mandamiento era que se amaran los unos a los otros como Él mismo los había amado. Luego vemos que también anuncia la negación de Pedro, que antes de que el gallo cantara ya Pedro le negaría 3 veces. Después les enseñó la unidad de Él con el Padre, cómo el Padre y Él eran uno solo, el Padre en Él y Él en el Padre. También les dio la promesa del Espíritu Santo y les habló sobre la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que venía a ser el consolador que iba a estar con ellos hasta el fin de los tiempos y con nosotros hasta el fin de nuestras vidas. También dice la Escritura que después levantó los ojos al cielo y elevó al Padre una oración poderosa por todos sus discípulos. Ahora vayamos al capítulo 18 y vamos a mirar qué nos dice la Escritura. Si tienen ustedes la Biblia, por favor síganmele porque esta noche va a ser una noche de lectura. Todo lo que vamos a hacer va a estar basado en la Escritura. Estamos en el Evangelio de Juan ahorita en el capítulo 18. Entonces Judas estaba disponiéndose a traicionar a Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas, las enseñanzas y lo que acabamos de leer, pues no de leer, en lo que acabamos de reflexionar. Ahora dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos
al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. El versículo 3 dice: Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Y respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le iba a entregar. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí a ninguno. Judas le había traicionado. Veamos ahora en el versículo 18. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron y le llevaron primero a Anás, porque era el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Fue Caifás quien había dado consejo a las autoridades religiosas que era conveniente que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro siguió a Jesús. Vamos a leer del 15 al 18. Y también lo hizo otro discípulo. Como este discípulo era conocido por el sumo sacerdote, entró al patio del sumo sacerdote junto con Jesús, mientras Pedro se quedaba fuera a la puerta. Entonces el otro discípulo, que era conocido por el sumo sacerdote, salió y habló con la mujer que custodiaba la puerta y trajo a Pedro adentro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él le dijo: No lo soy. Y estaban en pie los sirvientes y alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban. Pedro también estaba con ellos, en pie y calentándose a sí mismo. Pedro estaba con ellos. Seguimos del 19 al 24. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y su enseñanza. Jesús le respondió: Yo he hablado públicamente al mundo. Siempre he enseñado en sinagogas y en el templo, donde todos los judíos se juntan. No he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me escucharon que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, da testimonio en que está mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Leemos del 19 al 24. Pedro estaba parado y calentándose
Asimismo, ellos le dijeron, ¿no eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó y dijo, no soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, un pariente del hombre cuya oreja Pedro había cortado, preguntó, ¿no te vi en el jardín con él? Pedro nuevamente lo negó y al momento el gallo cantó. Pedro había traicionado al maestro. Leemos del 28 al 32. Luego llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era temprano y ellos no ingresaron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces Pilato salió y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Ellos le respondieron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato entonces les dijo, tomadle vosotros mismos y juzgadle según vuestra ley. Las autoridades religiosas le dijeron, no nos es lícito dar muerte a ningún hombre. Esto fue para cumplir la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué muerte iba a morir. Leemos del 33 al 38. Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿dices esto por tu propia cuenta o te dijeron otros acerca de mí? Pilato respondió, ¿soy judío? Tu propia nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reinado no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, entonces, ¿eres tu rey? Jesús respondió, dices que soy un rey. Para esto nací y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es la verdad, es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Continuamos leyendo en el del 38 al 40. Después de que Pilato dijo esto, volvió a las autoridades religiosas y les dijo, no encuentro nada, no encuentro ningún crimen en él, pero vosotros tenéis una costumbre de que os libre a un hombre en la Pascua. ¿Queréis pues que os libre al rey de los judíos? Entonces todos gritaron nuevamente, no, a este hombre no, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Leemos el capítulo 19 del 1 al 11. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó, y los soldados trenzaron una corona de espinas, y se la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con una túnica púrpura, y le decían, ¡salve rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Entonces Pilato volvió a salir y les dijo, mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Y Jesús salió llevando la corona de espinas y la túnica púrpura. Pilato les dijo, he aquí al hombre.
Cuando los principales sacerdotes y los oficiales lo vieron, gritaron: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: Tomadlo vosotros y crucificadle, porque no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Tenemos una ley, y según nuestra ley, él debe morir, porque se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo y volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no dio respuesta. Entonces Pilato le dijo: ¿No me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Jesús le respondió: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Seguimos leyendo del 12 al 16. Desde entonces Pilato procuraba soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si liberas a este hombre, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el llamado el Ensolado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Los principales sacerdotes respondieron: No tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. La condena estaba dada. Leemos del 16 al 22. Ellos tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús entre ellos. Pilato también escribió un título que puso en la cruz y decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y fue escrito en hebreo, en latín y en griego. Los principales sacerdotes judíos le dijeron a Pilato: No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Pilato respondió: Lo he escrito, he escrito. Lo que he escrito, he escrito. Vamos a continuar leyendo del 23, el 23 y 24. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus prendas e hicieron 4 partes, una para cada soldado. También su túnica, la cual era sin costura, tejida de arriba abajo. Entonces se dijeron el uno al otro: No la rompamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura: Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Del 25 al 27. Pero de pie junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego le dijo al discípulo:
he ahí a tu madre. Y a partir de esa hora el discípulo la recibió en su casa. Continuamos leyendo y vamos ahora del 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, para cumplir con la escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en vinagre y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Leamos del 31 al 37. Entonces los judíos, como era la preparación de la Pascua, para evitar que los cuerpos quedasen en la cruz en el día de reposo, porque ese día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron sus piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio dio testimonio, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que la escritura se cumpliera. Ni un solo hueso de él se romperá. Y también otra escritura dice, mirarán a aquel a quien traspasaron. En vida ya no estaba con ellos, solamente su cuerpo reposaba. Solamente su cuerpo quedaba. Y todos aquellos que le habían acompañado, y todos aquellos que habían sido testigos de los milagros, y toda aquella multitud que había clamado Hosana, también le había traicionado. También fueron partícipes para gritar, crucifícale, crucifícale. Todos los discípulos se habían esparcido y Jesús yacía en una cruz. Leamos el capítulo 19. Después del 38 en adelante. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquel Jesús que dio las más grandes enseñanzas, aquel Jesús que hizo milagros, aquel Jesús que dio la mayor muestra de amor, era sepultado. Todos le habían abandonado. Pedro le había negado. Judas le había traicionado.
Las multitudes le habían traicionado. Las multitudes le habían crucificado. Los judíos le habían traicionado. Los judíos que también habían escuchado las enseñanzas y habían sido testigos de milagros, le habían condenado. El maestro, el rabí, estaba sepultado. Las profecías se habían cumplido. La sangre del cordero había sido derramada. Momento de silencio, momento de espera. Y vinieron unos días de lágrimas, y vinieron unos días de silencio, y un poco más, y llegaría la victoria. Mientras tanto, reposemos en silencio. Penetremos en la tumba. Respiremos las esencias, aquellas hierbas aromáticas con que cubrieron el cuerpo del maestro. Él ya no estaba en medio de sus discípulos. Él había partido. El maestro había expirado. Todo se había cumplido. Todo estaba consumado.